¿Cuál es el contexto que debe de cubrir la televisión cultural en el plano nacional, licenciado? Bueno, yo creo que lo que se debe buscar es ver cuáles son las buenas ideas que existen, en este caso para llevarlas a otro. Hubo en alguna ocasión un escritor que mencionaba, hace aproximadamente 20 años, que mencionaba que tarde o temprano la cultura principalmente sería difundida por la televisión, que la gente no estaría dispuesta a gastar millones de pesos en casas de la cultura, en instituciones culturales, sin dejar a un lado un medio muchísimo más efectivo y tal vez más barato. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de llegar en ese proceso? Bueno, yo creo que la difusión de cultura, creo que el ver la televisión en sí como el difusor de la cultura, creo que se puede usar mucho. Conforme ha avanzado la tecnología, pues hoy tenemos en alguna plataforma de cable o una plataforma de televisión directa en ese tipo de cosas. ¿Qué hace falta más en la televisión cultural? Hablando de que la palabra cultura no nada más engloba lo asociado con lo artístico, sino con lo social, con el desarrollo de las personas prácticamente. Se deben, en casos como las televisas y también de los anunciantes, que luego se dice es que la televisión comercial debería de hacer programas culturales, debería de generar utilidades para poder bajar sueldos, etc. El patrocinador ya no lo ve con tan buenos ojos porque no llegó al número de ratings o si no cualquier cosa. Entonces creo que se debe de lograr en conjunto hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que es un conjunto de todos los diferentes actores en el mercado que nos pusiéramos de acuerdo para producir ese tipo de contenidos, ya que como lo comentábamos antes, pues la distribución de los contenidos cada vez se facilita más, ¿no? Entonces lo que hay que entender Por último, ¿cómo percibe la televisión cultural en un mediano plazo, digamos, de 5 o 10 años? Pues sería difícil de decir, porque la verdad hablar en 10 años sí, lo interesante de China es que China está bien lejos. Sí, ya hay que doblarlo a Carlitos. Muchísimas gracias. Gracias. Carlos Ángel. A ver, aquí otra. Gracias. Gracias por la visita, Me voy a dar uno muy grande para toda la raza de aquí. Para los te lo agradezco. Muchísimas gracias. Felicidades y gracias por todo. Gracias. Estamos viendo, gracias. Hasta luego. ¿Qué lado estás? Bueno, licenciado, en un mundo donde estamos viviendo, pues, todo un plano global, abarcado por los medios de comunicación, ¿cuál es su perspectiva acerca de la televisión cultural aquí en México? No, bueno, yo creo que debe
de existir la televisión cultural. Yo creo que hay una audiencia ahí que está ávida de contenidos, de diferentes posibilidades en los diferentes canales, y creo que el espacio que se abre para programas tanto producidos en México como en el extranjero pues existe, ¿no? Creo también que se debería de aprovechar, como se aprovecha en este caso aquí en Nuevo León, el canal para transmitir esos programas, porque tiene una audiencia que está ávida de ese tipo de contenido, y no necesariamente en todos los estados de la República se hacen. ¿Cuál es el contexto que debe de cubrir la televisión cultural en el plano nacional, licenciado? Bueno, yo creo que, como te decía, hay espacio, hay obviamente una audiencia que está buscando este tipo de programas, y lo que se debe de buscar es ver cuáles son las buenas ideas que existan, como en este caso la de aquí, para llevarlas a otros estados que no hayan tenido la idea o no tengan la gente para poderlo hacer, ¿no? Yo creo que este canal es un ejemplo por la gente que trabaja, por la manera que tiene su programación, que pues debería de ser visto en otros lados. Hubo en alguna ocasión un escritor que mencionaba, hace aproximadamente 20 años, que mencionaba que tarde o temprano la cultura principalmente sería difundida por la televisión, que la gente no estaría dispuesta a gastar millones de pesos en casas de la cultura, en instituciones culturales, sin dejar a un lado un medio muchísimo más efectivo y tal vez más barato. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de llegar en ese proceso? Bueno, yo creo que la tecnología ayuda a la difusión de contenidos, a la difusión de educación, a la difusión de cultura. Creo que el ver la televisión en sí como el difusor de la cultura, creo que se puede usar mucho. Conforme ha avanzado la tecnología, pues hoy tenemos en alguna plataforma de cable o en alguna plataforma de televisión directa vía satélite, pues están hablando de 100 canales, entonces obviamente pues hace que la distribución de contenido sea mucho más fácil y mucho más barata, ¿no? Que se pueda llegar a más gentes que igual no tienen acceso, y más en un país como el nuestro, no tienen acceso a museos o a bibliotecas o inclusive a cines, ¿no? Entonces creo que se debe de trabajar en ese tipo de cosas. ¿Qué hace falta más en la televisión cultural? Hablando de que la palabra cultura no nada más engloba lo asociado con lo artístico, sino con lo social, con el desarrollo de las personas prácticamente. Lo que yo esperaría es que es un conjunto, yo creo que tanto obviamente de la audiencia, que es al final del día para quienes trabajamos, de los productores, en este caso como lo es Televisa, y también de los anunciantes, porque luego se dice es que la televisión comercial debería de hacer programas culturales, debería de hacer programas sociales, y cuando se logran hacer y se va con el patrocinador, porque al final de la historia pues la televisión privada es un negocio y tiene que generar utilidades para poder pagar sueldos, etcétera. El patrocinador ya no lo ve con tan buenos ojos, porque si no llegó al número de rating o si no cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que se debe de lograr en conjunto hacer ese tipo de cosas. Nosotros lo hemos visto como con la audiencia, con los patrocinadores y con la productora hemos logrado hacer programas como el de México Siglo XX y México Nuevo Siglo, y otros programas como El Alma de México, ¿no? Pero yo creo que es un conjunto de todos los diferentes actores en el mercado que nos pusiéramos de acuerdo para producir ese tipo de contenidos, ya que, como lo comentábamos antes, pues la distribución de los contenidos cada vez se facilita más, ¿no? Entonces lo que hay que entender o lo que hay que saber hacer es contenidos que transmitan mensajes de valores, contenidos que manejen cuestiones culturales o sociales, que puedan tener rating también, ¿no? Por último, ¿cómo percibe la televisión cultural en un mediano plazo, digamos, de 5 o 10 años? Pues sería difícil de decir, porque la verdad hablar en 10 años también de tecnología pues es muy difícil. No se habla ya de la televisión digital, de la televisión de alta definición, en cuánto tiempo puede o podrá llegar a sustituir a la televisión que como la conocemos ahora, pero yo imagino que cada día hay más gente
y hay más acceso por las telecomunicaciones también a conocer qué otros programas se están haciendo en otros lados del mundo, que antes era muy difícil el que hubiera intercambio de contenidos porque no se conocía qué se hacía en un lado, qué se hacía en el otro, ¿no? Entonces yo creo que lo que podemos esperar, también lo que se debe trabajar, es que haya este intercambio de contenidos, porque es una forma de promocionar nuestro país o nuestras obras, nuestra historia, en otros países, como el caso del Alma de México, que va a pasar en China. Sí. Entonces eso hace que exista una promoción para México, ¿no? Entonces si los chinos nos mandaran programas a nosotros, pues promocionaría el país o las obras de arte que tengan, la misma arqueología, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que se debe trabajar mucho en esto del intercambio de contenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como muestra de que la televisión comercial y la cultural manejan diferentes objetivos, el presidente del grupo Televisa, Emilio Azcárraga, y el director general de Televisa Monterrey, Eugenio Azcárraga Pérez, acompañados del gobernador del estado, Natividad González Parás, visitaron hoy al mediodía las instalaciones de TV Nuevo León. En esta visita, el primer mandatario estatal y el empresario sostuvieron una reunión privada con el director de TV Nuevo León, Iñaki Alzugaray, en la que intercambiaron opiniones acerca de la mejora de la televisión cultural y de los intercambios que TV Nuevo León tiene con Televisa. A su vez, también estuvieron presentes Rogelio Cerda, subsecretario general de Gobierno, y Santiago González Soto, director de Radio Nuevo León. Posteriormente hicieron un recorrido por las instalaciones del inmueble, donde se explicó cada una de las áreas que conforman TV Nuevo León. Y precisamente Emilio Azcárraga Jan habló sobre el futuro de los canales culturales del país y opinó que se debe de manejar un mejor contenido de la programación y crear proyectos de intercambio de costumbres.